Bueno, oremos. Ana Fulvia, ¿podría tener la oración? Ya el hermano Carlos dijo que lo iba a hacer. ¿Cómo? El hermano Carlos dijo que lo Es iba a que hacer, yo no sé ¿cierto? por qué, es que yo no sé por qué aquí casi no escucho al hermano Carlos. Ahora sí me Casi escucha. lo oigo, pero bajitico, entonces yo no le había Ajá. escuchado. Ah, ok. Se oye, pero muy bajito, no sé por qué. Pero creo que no soy yo. Déjeme ver acá la configuración del cambiar audio del Pero teléfono. ustedes No. me oyen bien a mí. Sí, Sí, sí. señora. Yo no sé aquí por qué yo oigo tan bajito, no sé por qué, pero no, al hermano Carlos no lo oigo muy bien, pero a la hermana Fulvia sí la oigo bien. No, y tengo mi micrófono hasta lo más alto. Bueno, hermano, pero pues si va a hacer la oración, pues adelante. Bueno, oremos. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su santo y bendito nombre. En esta hora, nuestro Padre Celestial, humildemente, Señor, venimos ante ti, aquí un grupo de tus hijos, Padre Celestial, para darnos, Señor, cita en este bendito sábado de reposo que tú nos das. Padre Celestial, pedimos que tu Santo Espíritu y tus santos ángeles, Señor, puedan acompañarnos, que, Señor, el mensaje que tú tienes para nosotros sea el mensaje de la hora, Padre Celestial. Bendice a la hermana, dale claridad de pensamiento, dale palabras, Padre Celestial, Señor, y háblanos por medio de ella. Te pido por el resto de nuestros hermanos que aún no se han podido conectar, el hermano Mauricio con la situación que tiene, por la hermana Natalia, Señor, te pido pues para que ellas se puedan conectar y el resto, Padre y Señor. Pedimos también el perdón de nuestros pecados, Señor, y que nos ayude, Señor, en nuestras vidas diariamente, para, Señor, sacar el mal, el pecado que todavía, Señor, hay en él y estar limpios y purificados, Padre Celestial, para el Amén. momento, Señor, en que tú, Señor, has de levantarnos como enseña delante de las naciones. Amén. Todo esto lo Amén. suplicamos, lo rogamos en el dulce nombre de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, hermanos, bienvenidos. Amén. Ustedes, los que Gracias. están aquí, los David, ¿tú puedes? y yo estoy mirando acá. Ustedes, ¿sí se oyó que yo puse a grabar o no? ¿Sí escucharon si se está grabando o no? Sí, sí se está grabando. Bueno, vamos a estudiar, vamos a ir a Éxodo y vamos a estudiar, vamos a empezar a estudiar del Éxodo. Y vamos a ir vamos a estudiar del Éxodo, vamos a empezar a estudiar Éxodo. Vamos a empezar a estudiar Éxodo 5. ¿Ok? Amén. Amén. Y vamos a empezar a estudiar el Éxodo 5 y Éxodo 5:1. Y dice, después entraron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así,
deja ir a mi pueblo a celebrar mi fiesta en el desierto. Y yo hace algunos días estoy estudiando esta parte y creo que es de interés y de verdad presente para todos porque esta es una liberación del Egipto literal, una liberación de Egipto literal. Pero ¿será que nosotros estamos hoy siendo liberados de Egipto? Sí, hermana, en una forma figurativa, pero sí estamos siendo liberados. Figurativa y espiritual también, ¿no? Ahora estamos siendo liberados de Egipto espiritualmente. Y tenemos muchas lecciones que aprender de aquí, en esta liberación. Así que vamos a ver, a empezar a estudiarlo y que Dios nos dirija qué lecciones tenemos que aprender, cuál será la amonestación para nosotros, los que alcanzamos los fines de los siglos, ¿verdad? Amén. Amén. Entonces, leí 5 y leí el verso 1. Dice, después entraron Moisés y Aarón ante Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y aquí en la concordancia o las referencias a los escritos de Elena G. de White, me dice que vaya a mensajes selectos, tomo 3, la página 138. Y bueno, así es el estudio que yo voy a hacer hoy. Así que ahora voy a buscar aquí este libro de mensajes selectos para leer cuál es el comentario que hace el espíritu de profecía a ese verso 1 de Éxodo 5. Mensajes selectos, tomo 3. Y vamos a buscar la página. La página 138. Mensajes selectos, tomo 3, la página 138. Así que me van a disculpar un poquito porque siempre me voy a demorar un poquito. La página 138.
Ya llegó Emily, sí. ¿Tú quieres con Emily? ¿Están ahí todavía? ¿Me escuchan? Vaya usted a la cocina. Amén. Sí, hermana, sí le escuchamos. Vale. 138. Y tenemos acá 138. Dice, tiene un título y dice, se buscan libros que den el orden de los acontecimientos. Y vamos a leer, dice, bien, mis queridos Willy, Edson y Emma, acerquémonos mucho a Dios, vivamos cada día como quisiéramos haber vivido cuando se inicie el juicio y los libros se abran y cuando cada uno recibirá su recompensa de acuerdo a sus obras. Díganle a Mari que me busque algunas historias de la Biblia, que me den el orden, de los acontecimientos. Yo no tengo nada ni puedo encontrar nada en la biblioteca aquí, dice ella. Vamos a ver qué más. Ese no tenía como mucho que ver con esto. Y dice acá, ¿cuántos han leído cuidadosamente Patriarcas y Profetas? El conflicto de los siglos y el deseado de todas las gentes. Quiero que todos entiendan que mi confianza en la luz que Dios ha dado está firme, porque yo sé que el poder del Espíritu Santo magnificó la verdad y la hizo honorable al decir, este es el camino, andad por él. En mi libro se presenta la verdad robustecida por una así dice Jehová. El Espíritu Santo grabó estas verdades en mi corazón y mi mente en forma tan indeleble como la ley fue grabada por el dedo de Dios en las tablas de piedra que están ahora en el arca y que serán manifestadas en el gran día cuando se pronuncie sentencia contra toda ciencia mala y seductora producida por el padre de la mentira. Bueno, eso es lo que dice ahí, pues parece que no tuviera mucho que ver con lo que estamos estudiando de Éxodo 5. Pero vamos a continuar, porque la verdad es que... Hermana, Dígame, hermana. en el libro mío, que es una de esas de 2 tomos de una recopilación de libros, encabeza esa página de las críticas constructivas y aprendices de 1885. Y dice ella, después que usted citó patriarcas y profetas, le agradezco, dice, dígales que tienen razón en que Sedequías le sacaron los ojos. Esto debe expresarse en forma más exacta y también de las rocas cuando el agua fluyó de ella. Que debe de ampliarse esas dos cosas y como que van de acuerdo a este escrito. Ok. Vamos a leer el segundo verso de Éxodo 5 y dice, Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir a Israel. Pues bueno, este verso 2 de Éxodo 5:2 nos lleva a Patriarcas y Profetas en la página 344. Entonces, así que vamos a ir a buscarla. Si ustedes lo tienen allá, si lo pueden buscar, pues el que primero lo encuentre lo debe leer, ¿verdad? ¿Les parece bien? Amén. Amén.
Entonces, bueno, ustedes también pueden ayudarlo a buscar la historia de los patriarcas y los profetas, y nos manda que leamos la página 344. Mauricio, bienvenido. Buenos días, feliz sábado a todos. Muchas gracias. Feliz sábado, hermano. Amén. Igual, feliz sábado. Hermana María, página 300. 344. Gracias. Ajá, sí, del Sinaí a Cádiz. 344. Bueno, yo la tengo aquí, pero le voy a pedir al hermano que busque la siguiente cita, que también está, pero esa la vamos a leer después de leer en los siguientes versos. Pero la siguiente cita está en Patriarcas y Profetas 262. Y yo voy a leer acá la 344. Dice, durante los 40 años que siguieron a la huida de Moisés de la tierra de Egipto, la idolatría pareció haber vencido en la lucha. Año tras año, las esperanzas de los israelitas iban desfalleciendo. Tanto el rey como el pueblo se regocijaban de su poder y se burlaban del Dios de Israel. Este espíritu creció hasta llegar a su mayor exaltación en el faraón a quien enfrentó Moisés. Cuando el caudillo hebreo se presentó ante el rey con un mensaje de Jehová, el Dios de Israel, no fue su ignorancia acerca del Dios verdadero la que le sugirió la respuesta, sino que desafió el poder de Dios al responder, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz? Yo no conozco a Jehová. Desde el principio hasta el fin, la oposición de Faraón al mandato divino no fue resultado de la ignorancia, sino del odio y de un espíritu de desafío. Entonces, leyendo ese párrafo, ¿qué analizamos? Era que Faraón no era ignorante. Él sí sabía del Dios de Israel, ¿sí o no? Pero no era por ignorancia que él se oponía, sino por odio. Entonces, odiaba a Dios y quiso desafiarlo. Sigo leyendo el siguiente párrafo. Aunque los egipcios habían rechazado durante tanto tiempo el conocimiento de Dios, el Señor todavía les ofreció la oportunidad de arrepentirse. En los días de José, Egipto había servido de asilo para Israel. Dios había sido honrado en la bondad mostrada a su pueblo. Por lo tanto, el paciente, tardo para la ira y lleno de compasión, dio a cada castigo tiempo para realizar su obra. Los egipcios, maldecidos por las mismas cosas que adoraban, tuvieron evidencia del poder de Jehová, y todos los que quisieron pudieron someterse a Dios y escapar a sus azotes. El fanatismo y la terquedad del rey dieron por resultado la divulgación del conocimiento de Dios, y muchos egipcios, atraídos a él, se dedicaron a servirle. Amén. Y dice acá, bueno, sí. Entonces, Faraón no fue por desconocimiento que se oponía a Dios, porque ellos tenían que conocer al Dios de Israel porque José estuvo ahí. Y me imagino que ellos sabrían la historia de Josué y del Dios del pueblo de Israel que se había
en los días de Josué había venido a Egipto y había encontrado protección por el faraón de los tiempos de Josué. Respetaba al Dios de Josué, ¿o no? ¿Qué dicen ustedes, hermanos? Escucho sus comentarios. Sí, respetó tanto al Dios de José que incluso le dejó el segundo al mando, hermana, porque de no respetarlo, ¿cómo se explica todos los acontecimientos de esa época? Entonces estos, aunque no era el mismo faraón que está ahorita, porque ya habían cambiado, pero pienso yo que debían saber la historia, pero además de eso, dice que a cada castigo de cada plaga que envió Dios, dio un tiempo para que ellos conocieran, no fue una plaga detrás de la otra, sino que dice, dio a cada castigo tiempo para realizar su obra. O sea que cuando vino la primera plaga, tuvieron tiempo para que ellos, porque las plagas que estaban lanzadas, que Dios estaba desplegando era contra lo que ellos creían, contra lo que ellos adoraban, contra las creencias de ellos. Y cuando enviaba una plaga de esas, era contra lo que ellos creían y lo que ellos creían, pues ellos pensaban que eso los iba a proteger a ellos y veían que eso no los protegía. Entonces el Señor daba tiempo para que cada plaga realizara su obra. Ellos dijeran, pero si nosotros adoramos esto y no nos sirve de nada adorarlo, porque, por ejemplo, la plaga de las ranas, ellos adoraban las ranas y se vinieron todas esas ranas encima, se murieron, hedían y de protección no les sirvieron. ¿Me hago entender? Amén. Entonces, cada castigo que Dios mandaba era contra alguna creencia de ellos y era Dios demostrándoles que eso no era nada, que eso eran supersticiones, que eso no les servía y daba tiempo para que ellos se dieran cuenta de su insensatez. Dicen los egipcios maldecidos por las mismas cosas que adoraban. Por ejemplo, fueron maldecidos con las ranas, fueron con los peces que se murieron, ellos adoraban su río y esas aguas se convirtieron en sangre. Todo eso era castigos a lo que ellos adoraban. Y esas mismas cosas que adoraban se volvían ahora contra ellos. Y el Señor le daba tiempo para que cada plaga hiciera su obra y ellos se arrepintieran y se dieran cuenta que eso no era, que tenían que buscar al verdadero Dios. Pero aún así no lo hacían. Ahora vamos a leer el siguiente verso de Éxodo 5. Éxodo 5 y vamos a leer, bueno, aquí tenemos que la siguiente cita que está en Patriarcas y Profetas, está del 1 al 5. Ya le hemos leído el 2, vamos a leer el 3, 4 y 5. Y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con pestilencia y con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su obra? Váyanse a vuestros cargos. Y dijo también Faraón, he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus cargos. Usted encontró una cita que le encargué, hermano Carlos, para que por favor la lea. Es Patriarcas y Profetas. Patriarcas y Profetas, la cita es... Sí. Patriarcas y Profetas 262. 262. Ese es en inglés, mi hermana. ¿Cómo? Es en inglés la paginación. No. 262. 262 ya. 260. Ya va. ¿Cómo empieza, mi Y hermana?
¿Y la que usted estaba leyendo? Pues donde tenga el número 262. Ajá, 262 me marca acá es, vamos a ver, 262, 263, sí, aquí. Ajá. Dice, el Señor indicó a Moisés que volviera ante el pueblo y le repitiera la promesa de liberación con nuevas garantías del favor divino. Hizo lo que se le mandó, pero ellos no quisieron prestarle atención, dice la Escritura, pero ellos no escuchaban, debido al desaliento que los embargaba a causa de la servidumbre. De nuevo llegó el mensaje divino a Moisés: entra y dile al faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Desalentado contestó: los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo me escuchará el faraón? Se le dijo que llevara a Aarón consigo y se presentara ante el faraón para pedir otra vez que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Se le dijo que el monarca no cedería hasta que Dios visitara con juicios a Egipto y sacara a Israel mediante una poderosa manifestación de su poder. Antes de enviar cada plaga, Moisés había de describir su naturaleza y sus efectos para que el rey se salvara de ella si quería. Todo castigo despreciado sería Hermano, ¿usted seguido está de... leyendo la 262? Sí, ajá, de hecho estoy ya montado en las 263. Sí, pero esa no eso no está en el capítulo 23, las plagas de Egipto. Sí, sí, las plagas de Egipto, estoy en el capítulo 23. ¿Cómo empieza Porque es que yo tengo aquí, dice, habiendo recibido instrucciones de los ángeles, Aarón salió a recibir a su hermano, de quien había estado tanto tiempo separado. Se encontraron Amén, en la... así lo tengo yo. ¿Cómo? Entonces estoy yo mal en la planeación. Sí, yo creo que... Así lo tengo yo. Ok, entonces vamos a leer. Dice, habiendo recibido instrucciones de los ángeles, Oh, Dios. Aarón salió a recibir a su hermano, de quien había estado tanto tiempo separado. Se encontraron en las soledades del desierto cerca de Horeb. Allí conversaron y contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Juntos hicieron el viaje a Egipto y habiendo llegado a la tierra de Gosén, procedieron a reunir a los ancianos de Israel. Aarón les explicó cómo Dios se había comunicado con Moisés y éste reveló al pueblo las señales que Dios le había dado. Y el pueblo creyó, oyendo que Jehová había visitado los hijos de Israel y que había visto su aflicción. Inclináronse y adoraron. Dice, a Moisés se le había dado también un mensaje para el rey. Los dos hermanos entraron en el palacio de Faraón como embajadores del Rey de Reyes y hablaron en su nombre. Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz? Preguntó el monarca, quien añadió: yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir a Israel. Ese de yo no conozco no era verdad. Él sí sabía del Dios de Israel. Él sí conocía. A esto contestaron ellos: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y sacrificaremos a Jehová nuestro Dios, porque no venga sobre nosotros con pestilencia o con espada. Ya el rey había oído hablar de ellos y del interés que estaban despertando entre el pueblo. Se encendió su ira y les dijo: Moisés y Aarón. Se encendió su ira y les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su obra? Idos a vuestros cargos. Ya el reino había sufrido una gran pérdida debido a la intervención de estos forasteros. Al pensar en ello, añadió: he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus cargos. En su servidumbre, los israelitas habían perdido hasta cierto punto
Bueno, hasta ahí. Tenemos esa es la cita que nos da el verso del 1 al 5 sobre que ellos debían ir y darle el mensaje de Dios a Faraón, y ya vemos cómo Faraón se resistió. Y yo no sé, aquí no lo dice porque aquí solamente dice que él les dijo que el pueblo era mucho y que ellos lo hacían cesar de sus cargos. De pronto más adelante va a decir porque él se enojó tanto y les dijo que ellos estaban ociosos y les mandó, vamos a verlo tal vez más adelante aquí, les mandó que no les llevaran paja, pero de todas maneras ellos tenían que hacer la misma cantidad de ladrillos que hacían como cuando les llevaban paja. Y vamos a ver qué dice el siguiente verso, pero dice que el pueblo, porque lo presionaron más, porque Faraón se llenó de ira y le puso más carga y los azotaban porque no cumplían la cuota de ladrillos diaria que tenían que hacer. Dice que el pueblo ya ni quería escuchar a Moisés porque le echaban la culpa que era por Moisés, que Faraón los estaba golpeando, que la culpa era de ellos. Y cuando Moisés les hablaba ya tenían tanta aflicción que ellos ni siquiera lo escuchaban. ¿Alguien quiere hacer algún comentario sobre eso? Porque nosotros estamos, este tiempo, estos mensajes son verdad presente. Y esa es la liberación literal de Egipto. Pero nosotros estamos siendo llevados a una liberación que ahora es espiritual. ¿Y será que el faraón de ahora, que son estos poderes contra la ínfima minoría, no están cargando cargas más pesadas a los hijos de Dios y que están en aflicción? ¿Qué dicen ustedes? Aplíquenlo a este tiempo, porque ustedes saben, hermanos, que todo lo que quedó escrito en la Biblia para nuestra amonestación y nuestra enseñanza fue escrito para los que estamos alcanzando los fines de los siglos. Y todos debemos ser capaces de aplicar estas cosas a nuestro tiempo. Así es, hermana, así es. Así mismito es. Y estamos viendo cada día, los que estamos apercibidos de que las cosas se están poniendo y complicando cada vez más, cada día más. Amén. Vamos a leer la siguiente parte entonces. Hermano Mauricio, ¿tiene algo que decir? Hermano Alessandre, ¿usted también tiene algún comentario? Estoy dando espacio para los comentarios. No, señora, yo no. Okay. Buenos días a todos. Por ahora no, hermano, estoy acompañando, ¿sí? Amén, hermano, vale. No sé, tal vez usted hace poquito Amén. entró y tal vez no ha oído mucho, pero les voy a decir a los que entraron, ya creo Mauricio sabe. Yo estuve trabajando en la traducción de videos y no preparé un tema especial para hoy, pero yo pienso que nosotros no tenemos que preparar un tema especial, que si nosotros estudiamos todos los días y debemos tener en nuestra mente temas para trabajar, aunque no hayamos preparado uno en especial. Así que como también en este tema he estado estudiando, dije, pues voy a tener ese tema, pero este culto quiero que cada uno ponga su aporte a lo que cada uno ponga su aporte. No soy solamente que yo voy a hablar, cada uno puede poner su aporte. Voy a leer la siguiente parte, que es desde el verso 6 hasta el verso 23 de Éxodo 5. Y así dice del 6 en adelante. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que le tenían a su cargo y a sus gobernadores diciendo: he aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, porque hasta ahora, para hacer ladrillo como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja,
y habéis de ponerles la tarea del ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos, y por eso levantan la voz. Vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras de mentira. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus gobernadores, hablaron al pueblo diciendo, así ha dicho Faraón, no os doy paja, id vosotros y recoged la paja donde la halléis, que nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja. Y los cuadrilleros los apremiaban diciendo, acabad vuestra obra, la tarea del día en su día, como cuando se os daba paja. Y azotaron a los capataces de los hijos de Israel, que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo, ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo ni ayer ni hoy, como antes? Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él, diciendo, ¿por qué lo hacéis así con tus siervos? No se da paja a tus siervos, y con todo nos dicen, haced el ladrillo, y aquí tus siervos son azotados, pero la culpa la tiene tu pueblo. Y él respondió, ¿estáis ociosos? Sí, ociosos. Y por eso decís, vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Id pues ahora y trabajad, no se os dará paja, y habed de entregar la tarea del ladrillo. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción, y habiéndoseles dicho, no se disminuirá nada de vuestro ladrillo, de la tarea de cada día, y encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de Faraón, les dijeron, mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues habéis hecho heder nuestro olor delante de Faraón y de sus siervos, dándole la espada en las manos para que nos maten. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú tampoco has librado a tu pueblo. Entonces se debe esperar que a nosotros se nos agraven las cargas por parte de los que nos gobiernan en estos últimos días, que estamos prontos a ser liberados, y es que triunfamos en el nombre de Dios. Espero que todos triunfemos, pero Amén. las cosas van a ser más difíciles, como fueron más difíciles para el pueblo que estaba en la esclavitud en Egipto. Vamos a leer allí Patriarcas y Profetas, pero desde la página 263. Y yo la tengo aquí. Voy a leer un párrafo y cada uno va a dar su meditación sobre el párrafo. ¿Ok? Sí. Entonces dice, en su servidumbre, los israelitas habían perdido hasta cierto punto el conocimiento de la ley de Dios y se habían apartado de sus preceptos. El sábado había sido despreciado por la generalidad y las exigencias de los comisarios de tributos habían hecho imposible su observancia. Pero Moisés había mostrado a su pueblo que la obediencia a Dios era la primera condición para su liberación, y los esfuerzos hechos para restaurar la observancia del sábado habían llegado a los oídos de sus opresores. Entonces Moisés llevó un mensaje a los israelitas que ellos se les había olvidado la ley de Dios y se les había olvidado guardar el sábado. Y Moisés llevó el mensaje que se debían guardar el sábado. Y les dio ese mensaje al pueblo de Israel, y ese mensaje que él les dio estaba llegando a sus opresores.
nosotros los que alcanzamos los fines de los siglos de los últimos días, representamos tanto a Moisés como a Elías, ¿sí o no? Amén. Y debemos llevar un mensaje a este mundo que debe guardar, a este Egipto moderno, que deben guardar los mandamientos de Dios, incluido el día de reposo, ¿sí o no? Claro Y, que Amén, sí. amén. y Amén. estamos en el umbral, en la puerta de que venga una ley dominical, pero nosotros tenemos que sostenernos firmes y enseñarle a la gente la verdad del sábado que nos fue dada. Como no es paralelo lo mismo que hizo Moisés, porque aquí dice, pero Moisés había mostrado a su pueblo que la obediencia a Dios era la primera condición para su liberación, y los esfuerzos hechos para restaurar la observancia del sábado habían llegado a los oídos de sus opresores. ¿Cuál es la primera condición? Entonces, ¿qué les dice este párrafo? ¿Cuál es la primera condición para que seamos libres de este Egipto moderno? ¿Cuál es? La ¿Cuál es? obediencia. ¿Cómo, hermano? La obediencia. La obediencia. ¿Obediencia a quién? ¿Al faraón? No, al Señor, a lo que Él manda. La obediencia a Dios es la primera condición para nuestra liberación. ¿Estaremos obedeciendo? Hermano Alessandro, ¿usted tiene alguna meditación sobre ese párrafo que acabamos de leer? Es interesante, hermana María. Buenos días a todos. La manera en la cual Satanás actúa para que el pueblo no oiga la voz para la liberación, porque el conflicto por todas las épocas, en todos los imperios que Satanás lo utilizó desde el pasado hasta hoy, ¿sí? Por ejemplo, ahí él utilizó la necesidad, ¿sí? El hambre, dejar a los hijos de Dios en la adversidad. Al igual que en antaño, hermana, está pasando hoy, ¿sí? Vea Amén. cómo se está poniendo las naciones. Ayer he escuchado que en Holanda, que es una nación próspera y tiene una agricultura en desarrollo con una tecnología impresionante, ¿no? Y los holandeses no saben cómo hacen, si lo paga la luz o si comen, ¿sí? Y eso está pasando por varias partes. Recientemente un país que hubo como un golpe, las personas quedan en la cola de la gasolinera para agarrar 5 litros de combustible, ellos quedan ahí en una fila hasta 5 días. Y la señora White ya tiene una cita. ¿Ustedes están me escuchando, hermanos? Amén. ¿Me están escuchando? Sí. Bueno, Amén. la Amén. señora White, ella tiene una cita donde ella habla en esta lucha entre la ley de Dios y la ley de los hombres. Ella habla que Satanás va a utilizar un método para que él pueda poner a todos bajo su filera, que por miedo de faltar el vestido, la ropa y el alimento, iba a acceder a las leyes que iba a hacer los seres humanos. Entonces nosotros vimos que la preocupación que tenía el pueblo de Dios en el pasado era de mantener la producción en día para que a ellos le podía ir bien. Y hoy, hermana, nos estamos viendo que está siendo hecho un modo de que se va a faltar el alimento y la gente está con miedo de esto, ¿sí? Y usted ve que cuanto más las personas están trabajando, menos le está alcanzando, ¿sí? Ahora, claro, Dios va a levantar un pueblo. Ahora, me gustaría llamar la atención a usted lo que la hermana White dice de la liberación del pueblo de Dios, que tiene que ver al igual la liberación del pueblo de Dios en tierra de Egipto
esta tierra, una tierra pagana y atea, ¿sí? Y hoy no está igual. Entonces Amén, amén, hermano. ella dice Y yo quiero en resaltar, el capítulo, la hermano, libertad. permítame interrumpir. Yo quiero resaltar que cuando Moisés fue y les dijo, tienen que obedecer a Dios, porque es la primera condición para su liberación. Y ellos empezaron a obedecer a Dios. No fue que inmediatamente estuvieron más cómodos y más confortables, sino que les apretaron más las cargas. Y así nosotros cuando intentamos obedecer a Dios, las pruebas vienen más fuertes. Vienen dificultades más, Sí, es pasamos verdad. por aflicciones y más dificultades que cuando no estábamos tratando de obedecer. ¿No les parece? Y ahora, con esta persecución de los gobiernos de esta tierra, la ínfima minoría, las cargas nos van a ser cada vez más apretadas y vamos a estar en aflicción. Necesitamos entonces, ¿qué necesitamos hacer, hermano Alessandre? Alessandre, no sé si todos se acordaron del ayuno, de oración y Claro, ayuno, para claro que sí. prepararnos, porque tenemos nosotros, esta ínfima minoría, nosotros que tenemos este mensaje especial, representamos a Moisés y a Elías. ¿Sí? ¿Están de acuerdo o no? Somos el Moisés y Sí, el Elías de amén. los últimos Sí, tiempos. hermanita, sí, Claro que sí. sí. En Somos ellos. realidad, Y tenemos que en llevar realidad, un mensaje a este Egipto moderno. ¿Será eso fácil? Yo les pregunto, ¿será eso fácil? ¿O necesitamos No es oración y fácil. ayuno y agarrarnos de la mano del Señor como Jacob de su manto? Que aquí sería la palabra de Dios y decir, no te soltaré si no me bendices. Porque si no, no vamos a poder cumplir esa misión. No estamos preparados. Si no lo hacemos, es algo de gran responsabilidad para nuestras vidas. Debemos obedecer con ayuno y oración, pedirle al Señor que enderezca nuestro camino por la responsabilidad que tenemos de llevar el mensaje, de terminar esta última batalla entre el bien y el mal y dar el último y triple de mensaje de amonestación a este mundo. Amén. Tenemos entonces que buscar a Dios con oración y ayuno y obediencia y en todas las maneras que pueda ser hallado, que nos dejó en todos los medios que nos dejó en la Biblia. Vamos a seguir leyendo la cita, es párrafo por párrafo de patriarcas y profetas, pero tenemos que llegar hasta la página 264. Entonces estamos aquí, el último El párrafo. hermano Alexander iba a dar unas citas de la profeta. Sí, Disculpe. hermano, pero yo le pediría al hermano Alexander que dejara su cita al final porque tenemos una cita larga acá que nos está da bien. las... No hay problema. Sí, está bien. Sí, hermano, ¿me Sigue, podría hacer Amén. ese sigue, favor? hermana. Gracias, Sigue, hermano. hermana. Le agradezco. Entonces dice el siguiente párrafo y sobre ese vamos a dar nuestra meditación, pero si tienen alguna cita que puedan agregar, pues que no sea larga para ver si podemos terminar las citas. Porque este estudio está aquí propuesto en las referencias a los escritos de la hermana Uay, aquí en la Biblia, comentarios sobre la Biblia, y pues yo traje ese estudio acá porque yo lo he hecho, porque tiene que ver con la liberación no solo de nosotros, de nuestros hijos que estamos buscando, y estoy buscando sabiduría y fe y todo eso. Entonces quisiera pues terminar el estudio porque me ha ayudado muchísimo. Dice el siguiente párrafo. El rey muy airado sospechaba que los israelitas tenían el propósito de rebelarse contra su servicio. El descontento era el resultado de la ociosidad. Trataría que no tuviesen tiempo para dedicarlo a proyectos peligrosos. Inmediatamente dictó medidas para hacer más severa su servidumbre y aplastar el espíritu de independencia. El mismo día ordenó hacer aún más cruel y opresivo su trabajo. Y el faraón espiritual
que es el ángel caído, él también ha hecho una conferencia con sus demonios para que nos mantengan ocupados, para que nos llenen de expectativas ilusorias, para que nos pongan tentaciones de negocios, de cosas, con tal de que no nos quede tiempo para buscar a Dios y para obedecerlo. Y pues los líderes están dirigidos por él. ¿Qué podemos esperar? Ahora, si ustedes tienen algún otro comentario que hacer sobre ese último párrafo, por favor, les rogaría que adelante, que avancen y lo hagan. Solo resaltar, hermano, que es evidente que hoy la élite que está controlando, manejando el mundo, está siendo dirigido por Satanás. En sus hechos, en sus logros, en sus leyes, es evidente, ¿sí? Es una prueba de la cercanía de la venida de Cristo, porque esta misma gente es capaz de llevar a la cárcel a las personas por los actos más injustos, o sea, insignificantes. En cambio, están haciendo leyes para proteger a criminales, ¿sí? A delincuentes, dando dinero a delincuentes, dando salvoconducto a delincuentes. Hasta mismo a animales tienes más derechos hoy que un niño que se nace, ¿sí? Es claro. Amén. Eso. Amén. Están haciendo leyes para proteger a los que los siguen, a Satanás. Y nosotros cada día estamos más desprotegidos, porque estamos en un tiempo que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Vamos a seguir a leer el siguiente párrafo. En aquel país el material de construcción más común eran los ladrillos secados al sol. Las paredes de los mejores edificios se construían de este material y luego se cubrían de piedra. Y la fabricación de los ladrillos requería un gran número de siervos. Como el barro se mezcla con paja para que se adhiera bien, se requerían grandes cantidades de este último elemento. El rey ordenó para que no se suministrara más paja, que los obreros debían buscarla ellos mismos, y esto exigiéndoseles que produjeran la misma cantidad de ladrillos. Pues vemos que les agravaron la carga, pero que tenían que producir la misma cantidad. Vamos a pasar al siguiente. Esta orden causó gran consternación entre los israelitas. Por todos los ámbitos del país, los comisarios egipcios habían nombrado a capataces hebreos para dirigir el trabajo del pueblo. Y estos capataces eran responsables de la producción de los que estaban bajo su cuidado. Cuando la exigencia del rey se puso en vigor, el pueblo se diseminó por todo el país para recoger rastrojo en vez de paja, pero les fue imposible realizar la cantidad de trabajo acostumbrada. A causa del fracaso, los capataces hebreos fueron azotados cruelmente. Estos capataces creyeron que su opresión venía de sus comisarios y no del rey mismo, y se presentaron ante este con sus quejas. Su protesta fue recibida por Faraón con un denuesto. Estáis ociosos, sí, ociosos. Y por eso decís, vamos y sacrifiquemos a Jehová. Se les ordenó regresar a su trabajo con la declaración de que de ninguna manera se aligerarían sus cargas. Al volver, encontraron a Moisés y a Aarón y clamaron ante ellos, mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues habéis hecho heder nuestro olor delante de Faraón y de sus siervos, dándoles el cuchillo en las manos para que nos maten. Entonces, hermanos, aquí vemos un conflicto para el pueblo de Dios.
¿Qué es lo que van a decir? ¿Qué es lo que va a decir la gente? Aquí acusaron a Moisés y a Aarón que por culpa de ellos el faraón los estaba golpeando y les había cogido odio. Y la verdad, eso, si yo como mensajero veo algo así, para mí va a ser motivo eso de perplejidad, ¿o no, hermanos? ¿Qué dicen ustedes? Sí, hermana. Yo quería hacer un pequeñito comentario. Adelante, hermanas, que todos pueden hacerlo. Mire, llevando la relación de lo que usted está leyendo, lo que dice el capítulo, lo que dice Éxodo sobre este asunto de que quería el Señor a través de Moisés liberar al pueblo, ¿ve? Y el Señor quiere liberarnos también a nosotros. Pero, ¿qué pasa? Que cada uno tenemos que, los que formamos parte de este grupo, estar observando la situación día por día, cómo se está dando a nivel global. Y vemos que en cada país tiene que haber algún engranaje, alguna cosa de fuerza. Por ejemplo, en mi país, en Panamá, hay una tremenda confusión ahora mismo con relación a la minería. En la capital, eso está tremendo, feo. Las manifestaciones, los cierres, los bloqueos de todo, por culpa del proyecto ese que el gobierno quiere imponer de todos modos con aquella consorcio millonario, la minería en Panamá, explotar unas minas de oro, de cobre, pero entre paréntesis es oro. ¿Oyó? Y eso tiene una confusión grande y eso absorbe a mucha gente, incluyendo adventistas. Amén. Allí Pero, usted se da cuenta que eso es para distraernos. amén, amén. Eso es del diablo para distraernos y que no nos empeñemos en lo que tenemos que estar ahora mismo. Amén. En el estudio de estas cosas. Y yo le voy a decir, voy a dar algo, porque aquí dice que ellos se quejaron entonces contra Moisés y Aarón. Por culpa de ellos era que los estaba golpeando el faraón y les había agravado su trabajo. ¿Tendrá eso su ilustración para la liberación espiritual, para la liberación del Egipto espiritual ahora en estos últimos días en que estamos? Claro que sí, hermana. Tiene claro. su contraparte. ¿En dónde podrá tener su contraparte, hermano Alexander, hermano Mauricio, hermano Carlos, hermana Fulvia? ¿Dónde tiene su contraparte? Ya la hermana habló. Ahora quiero oír, ¿dónde tiene su contraparte aquí? Porque le dijeron, mire, véalo. Dona María, me voy, ya sabes, sales normal. ¿Vale? Venga. Entonces, tiene su contraparte allí. Entonces, ¿qué pasa? ¿En dónde tiene la contraparte para este tiempo? Ellos le dijeron, por culpa tuya, Faraón nos está presionando y nos está castigando. ¿Cuál sería la contraparte para este tiempo, para esta liberación del Egipto espiritual? ¿Dónde tendríamos esa contraparte? ¿Qué van a decir ahora en este tiempo que nos van a echar la culpa a los mensajeros de Dios, a los que obedecemos a Dios? Va a ser por las tragedias que va a estar pasando, hermano. Amén. Dios está irado por esa secta que guarda el sábado y viola el domingo. Entonces, nos van a decir que somos los culpables de las tragedias que están sucediendo. Y nos va a hacer agravada la servidumbre hasta el punto que van a sacar un decreto de ¿qué? Un decreto de muerte. El decreto de muerte. Por culpa de ellos, porque no guardan el domingo, Dios está irado. Y si los matamos, entonces Dios ya se calmará y estas tragedias naturales que están pasando pasarán. ¿Sí tiene su contraparte aquí o no tiene su contraparte aquí, hermanos? Estoy abierta a la corrección. Yo considero que sí, hermana. Y mire, Estados Unidos
es donde se va a dictaminar la ley nacional. Y cuando allí se imponga la ley nacional, eso viene para todos los demás países. Porque nosotros nos resfriamos cuando Estados Unidos estornuda. Hermana, en Estados Unidos, en todos los estados está pasando cosas feas. Ayer hubo un desastre, de repente, una explosión con un fuego fuerte en Arkansas. Y así va a estar sucediendo. Anteriormente fue Nueva York. Todo el desastre por la inundación, el aguacero, la inundación grande que hubo, el agua que se metió y inundó todo. Bueno, y así va a estar pasando en todos los estados. Amén. Cuando Eso se va a intensificar. Cada día se intensificará más. Hermano Alessandre, creo que en su computador, en la parte izquierda, ya donde dice silenciar, donde tiene un micrófono, hay una parte donde dice iniciar video. Si usted le da clic ahí, queda sin video. Está mucho ruido acá, hermano. ¿Hay mucho ruido? No, lo que le estoy diciendo es que como usted me había hablado de que usted no quiere... No hay problema. No hay problema. Bueno, ok, muy bien, entonces podemos continuar. Entonces vamos a leer el siguiente párrafo. Cuando Moisés oyó estos reproches, se afligió mucho. Los sufrimientos del pueblo habían aumentado en gran manera. Por toda la tierra se elevó un grito de desesperación de ancianos y jóvenes, y todos se unieron para culparlo a él por el desastroso cambio de su condición. ¿Estamos nosotros preparados cuando el mundo nos eche la culpa de las desgracias que están pasando? ¿Estaremos preparados? Dice que Moisés se afligió mucho y que todo el pueblo elevó un grito de desesperación y todo el pueblo lo culpaba a él. ¿Qué quedará para nosotros cuando todo el mundo nos culpe de las desgracias que están pasando? Pues hermana. Adelante, hermano. Pues hermana, yo sé que cada uno de nosotros hemos sufrido aflicciones y yo creo que para eso es que nos ha venido entrenando el Señor. En cada aflicción que tenemos y luego tenemos una victoria, es para eso. Yo siempre en medio de las dificultades uno siempre piensa y dice, bueno, ¿y por qué estoy pasando eso? Entonces, a medida que uno va entendiendo todo este mensaje, se va dando cuenta que Dios nos viene preparando y que todas estas aflicciones que hemos tenido es para prepararnos para el más grande que viene. Y es como un entrenamiento que Él nos ha hecho, un entrenamiento, entrenándonos primero espiritualmente y luego en la fe. Entonces, todas estas pequeñas victorias que tenemos, porque yo pienso que a pesar de las aflicciones, luego tenemos victorias. Todas estas pequeñas victorias es un fractal y una muestra de que luego cuando venga lo más grande vamos a tener victorias sobre eso tan fuerte que nos van a echar la culpa de todo eso. Y cuando pasamos, por decir algo, en mi vivencia, algo que me pasó con mi matrimonio, a mí me echaron la culpa de todo, me echaron y yo lloraba y decía, Señor, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué si yo estoy en tu camino? ¿Por qué sufro esto? Luego ya entendí que estaba siendo entrenado, estaba siendo preparado para cuando nos echen la culpa de cosas, de eventos mundiales desastrosos que van a pasar y nos van a decir, por culpa de ustedes que guardan el sábado es que estamos como estamos y nos van a odiar como nos ha pasado de pronto. En el caso mío, a mí me pasó con mi propia familia. Amén. Entonces, lo que estamos pasando es por lo que viene. Vienen cosas muy difíciles y nosotros vamos a ser culpados de eso. Y eso va a ser duro cuando todo el mundo nos eche la culpa. Entonces dice, con amargura de alma, Moisés clamó a Dios, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo para que
¿Por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú tampoco has librado a tu pueblo. La contestación fue, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los ha de dejar ir y con mano fuerte los ha de echar de su tierra. Otra vez le recordó el pacto hecho con sus padres y le aseguró que sería cumplido. Ajá, muchas gracias al hermano Mauricio. Nos damos cuenta. Pero, Ajá, adelante. hermana, déjame hacer un aporte. Amén. Claro, mucho más de las aflicciones, creo yo, que va a pasar el pueblo de Dios y que vamos a ser rechazados, vamos a ser acusados, pero Dios tiene un otro propósito en el sufrimiento, en la angustia, ¿sí? Que es nos purificar a nosotros mismos. Porque Dios tiene un propósito, hermana, en la salvación de cada uno de nosotros. Él quiere que nos que es necesario a nosotros para subsistir en este tiempo final de crisis y de prueba, va a ser tener el carácter de Cristo, hermano. Y para esto, la mundanidad de nuestro corazón tiene que ser totalmente eliminada. Entonces, estas mismas pruebas que está viniendo para nosotros, para el mundo, digamos así, tiene doble sentido. Primero, para concientizar al mundo de una necesidad de un Salvador, para dar el último mensaje a la tierra, pero también al mismo tiempo, porque la señora White, hermana, dice que la misma condición en la cual vivió Cristo sin pecado, importa que nosotros tenemos que subsistir en este tiempo final, en el tiempo de angustia, hermano. Entonces, o sea, sacar la mundanidad, la carnalidad de nosotros. Este es el propósito que Dios va a permitir. O sea, todo apoyo terrenal se va a ser eliminado. La única dependencia del pueblo de Dios va a ser estar aferrado a Cristo. Esto no más. Si no es bajo esta condición, nosotros no tenemos ninguna esperanza acá, del lado de acá de este mundo. Amén. De acuerdo, hermano. Amén. Tenemos que tener el carácter de Cristo. Y si tenemos el carácter, somos obedientes, porque esa es la única condición para ser liberados de Egipto, que seamos obedientes. Pero esa condición no nos va a ser fácil cumplirla, porque el enemigo nos va a acusar de que entre más obedientes seamos y que vienen los desastres naturales, por culpa de ellos, los que están obedeciendo, por culpa de ellos. Y vamos a ser probados en eso y tenemos que seguir hasta el final. El siguiente párrafo dice, durante todos los años de servidumbre pasados en Egipto, había habido entre los israelitas algunos que se habían mantenido fieles a la adoración de Jehová. Estos se preocupaban profundamente cuando veían a sus hijos presenciar diariamente las abominaciones de los paganos y aún postrarse ante sus falsos dioses. En su dolor clamaban al Señor pidiéndole liberación del yugo egipcio para poder librarse de la influencia corruptora de la idolatría. Y yo pregunto, ¿no se les parece eso a nosotros los padres de hoy en día pidiendo liberación de nuestros hijos del yugo egipcio que tienen? Ahora, yo pregunto si no se parece. Adorando lo que no es Dios. Dice, no ocultaban su fe, sino que declaraban Sí, hermana, sí, pero también me recuerda al apóstol Pablo. ¿Aló? Sí, la escucho, hermana. Sí, me recuerda al apóstol Pablo cuando afligido
le decía al Señor que le quitara este problema que él tenía. Dice el Señor que él no se lo iba a quitar, que él tenía que permanecer con ese aguijón. Y le dijo, bástate mi gracia. Y eso era para conservar a Pablo. Sí, dentro de Pablo la no le fue genuinidad. quitada la espina que tenía en la carne, pero nosotros sí nos vamos a ser liberados del Egipto. Sí vamos a ser liberados. Ahora, ¿cuándo viene el Señor? Pero la Biblia dice que vamos a ser liberados, pero la condición para ser liberados es obediencia. Entonces dice, para poder librarse de la influencia corruptora de la idolatría, no ocultaban su fe, sino que declaraban a los egipcios que el objeto de su adoración era el hacedor del cielo y de la tierra, el único Dios verdadero y viviente, y repasaban las evidencias de su existencia y poder, desde la creación hasta los días de Jacob. Así tuvieron los egipcios oportunidad de conocer la religión de los hebreos, pero desdeñaron que sus esclavos los instruyeran y trataron de seducir a los adoradores de Dios, prometiéndoles recompensas, y al fracasar esto, empleaban las amenazas y las crueldades. Ahora sí terminé ese párrafo. También ofrecen recompensas hoy en día a los fieles de Dios para que violen los principios y para que desobedezcan a Dios. Hermanos, ¿hay algún paralelo en nuestra liberación de este Egipto espiritual? Y hermanos, yo pienso que tenemos que pensar ahí, porque eso se está dando. Eso, el Señor en estos momentos quiere que nosotros nos levantemos en fe, que estemos firmes y seguros de que Él nos va a liberar, y que resplandezcamos en esta hora de tinieblas que cubren la tierra, porque en cada vez que Dios va a hacer una liberación, las tinieblas cubren la tierra. Y el Señor nos da un mandamiento a estos 144,000 de los últimos días. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Pero, ¿será que Satanás nos ofrecerá a nosotros, nos va a ofrecer cosas para hacer que, o a muchos nos ha hecho doblar sus rodillas ante Baal, porque les ha ofrecido cosas y les ha hecho caer de la posición elevada a la que hemos sido llamados a ocupar? Quiero escuchar sus comentarios. Hermano Mauricio, hermano Carlos, hermana Fulvia, hermano André, Alessandres, perdón. Bueno. Si se nos ofrecen cosas o no se nos ofrecen, hermanos, hay mucho que comentar de eso. Hermana, ¿puedo un ejemplo en la práctica que hubo hasta Adelante, mismo, hermano. En este país tan hermoso y gente trabajadora, pero nosotros sabemos que el Vaticano, la Iglesia Católica, lo esclaviza a través de su berrinche que pone ahí, incluso. Ajá. Pero los gobiernos también ofrecen cosas. Le ofrecen cosas a los fieles. Les ofrecen proyectos, les ofrecen tierra, les ofrecen casas, les ofrecen muchas cosas para distraerlos, y a la final a veces no salen ni con nada, o para endeudarlos. Lo que quiero decir, ¿cuándo el llamado de Dios para su pueblo para que salga de la ciudad? Porque las tentaciones son muchas, ¿sí? O sea, la vanidad de obtener las cosas
Y no quiero llevar a nivel de asociación de nada, al pueblo de Dios mismo que conoce el mensaje, que por sus afanes, a veces no tiene un tiempo de meditación, de estar con Dios en comunión, de tiempo hasta mismo para su familia, para su... Se le fue la voz. ojo en el ojo, de una mirada. Tiene compromiso. ¿Y qué de nosotros como pueblo de Dios? ¿Qué hacemos? Dios le dice, vaya a vivir al campo, váyase. ¿Para qué? Para el beneficio de nosotros mismos, de los hijos de estas familias, para la convivencia de todos. Entonces, acá en este hermoso país, en Colombia, hubo un hecho a nivel, que quedó conocido a nivel mundial, incluso de una niña que le llama Alzheimer, una cosa así, donde ella murió, donde no le pudo sacar a ella, porque ella quedó con las piernas prendidas bajo el lago y murió de hipotermia, ¿no? Entonces, ahí, hermana, ¿por qué estoy resaltando esto? Esta ciudad tenía un promedio de 40,000 habitantes, Armero, ¿sí? Cuando el volcán explotó, o sea, cuando vino la ley dominical, cuando vino la tragedia, el tiempo de angustia, más de la mitad de la ciudad murió. 25,000 personas fallecieron bajo la lama, muertos por los ganados, por todo que cayó sobre ellos. Y a la noche, ¿no? Como una tiniebla. Pero ahí en esta ciudad de Armero, tenía una población de adventistas. Ahí tenía escuela, tenía las familias adventistas, tenía la iglesia adventista. ¿Y qué pasó con esta gente? Ahí tenía 124 adventistas. 124. De estos 124, 100 personas murieron. Entonces quedaron apenas 24. O sea, un promedio de más de 78%, 80%, creo yo. ¿Sí, hermana? En Ajá. cambio, de la población de Armero, lo que fallecieron fueron ¿cuántos? Un promedio de 55%. O sea, murieron más adventistas que las personas que quizás no conocieron o no aceptaron el mensaje. ¿Me entiende, hermana? ¿Qué quiero Sí. decir con esto? Sí, Que por entiendo lo que quiere rechazar, decir. por Porque, rechazar. Sí, puede amén. decir, hermana. Perdóname. Adelante. Que Adelante, tenemos que hermano. tener para que podamos estar preparados. Dios nos los da a nuestro alcance. Y si hay algún pretexto o alguna falla de nuestra parte, no es por culpa de Dios, y sino de nosotros mismos. En este conflicto que tenemos acá, en las horas finales de la... Porque ahora, hermano, nosotros estamos viviendo un tiempo extra nomás. Esto ya era, o sea, la propia señora White dice que era para Cristo ter venido, la venida de Cristo está con atraso. La venida de Cristo, ella lo dice, está con atraso. Entonces, por amor a nosotros, Cristo lo adelantó su venida, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Es que hay que primero poner a Dios en primer lugar. Y esto viene en buen momento, hermana. Agradezco al hermano Mauricio de me llamar. Me puso mucho feliz. Cosas que no tienen nada, donde la gente no acepta el mensaje, ¿sí? Y acá personas piensan y poder crecer, desarrollar, orar junto por la necesidad de uno de los otros, fortalecer y saber que estamos orando y estamos estudiando la palabra de Dios. Es estas cosas, estos detalles, dar no solamente a nosotros este tiempo, como también a los nuestros y hablar de los nuestros. Ayer, hermano, ¿cuál es el mayor defecto del ser humano, hermana? ¿Por qué le pasó todo esto al pueblo de Israel? ¿Por qué pasa todo esto a nosotros?
El orgullo, hermano. El orgullo de nuestro corazón no convertido, hermano. Ayer fui a hacer una visita, ¿no? Y ahí tenía un señor que me compra panes. Pero en la mitad de la semana se fue a cruzar la calle. Y él no vio, no sé lo que pasó, y adelantó la pierna. Vino la moto y le golpeó feo y le fracturó toda la pierna, hermana, toda la pierna. Ajá. ¿Sí? Y entonces ayer le fui, ¿por qué estoy diciendo? Ayer le fui a visitar, le fui a llevar unos panes a él, todo, pero entonces supe que un hijo suyo de Armenia, donde hubo un temblor allá, ¿no? Y que también fue esto, fue tremendo, lo vino a recogerlo. Y dijo, ¿y esto, papá, qué pasa a usted? Entonces, el hijo no dejó quedar acá con la hermana, porque el papá estaba mintiendo por orgulloso. El hijo le preguntaba a mi papá, ¿cómo se está? Es como Dios lo hace a cada uno de nosotros, ¿cómo estás? A cada día se preocupa con nosotros y nosotros no escuchamos su voz. Y el papá estaba mintiendo, diciendo que estaba mil maravillas, que su vida estaba todo bien. Estaba trabajando de sereno a la madrugada, cuidando de coches, desprovido, sin empleo, porque Olímpica lo reemplazó, lo echado porque Olímpica está poniendo personas para pagar menos y pasando esta necesidad. Entonces dice, ¿y por qué estaba haciendo? Ajá, No es hermano. por solo el mundo, es por amor a que, ¿Cuál es la pregunta suya, hermano? ¿me entiende? Hay tantas cosas que debemos aprender de Dios, hermano, y que somos falsos. Que Amén. me está diciendo. Este es mi comentario. Amén. Bueno, hermano, vamos a pasar de ahí y tenemos aquí también otra cita en Aquellos Historia que de la sepan, que Redención. saben, más le va a ser cobrado, hermano. Exactamente, entre más sabemos y por eso el juicio entra por casa. Por eso lo que usted dice que sucedió en Armero fue la mayoría adventista, porque ellos sabían y tuvieron mucho tiempo para vivir el mensaje. Y será terrible lo que pase, porque la verdad, Dios tenga misericordia. Vamos a continuar acá. Dice, cuando ya tenía 40 años, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. ¿Quién fue ese? Está hablando de Moisés. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeáis a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo. Vamos a correr, espera un momentico para acá. Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. El Señor dirigió su camino y encontró hogar en casa de Jetro, un hombre que adoraba a Dios, era pastor y también sacerdote de Madián. Sus hijas pastoreaban su ganado, pero muy pronto las manadas de Jetro quedaron a cargo de Moisés, quien se casó con una de las hijas de este y permaneció en Madián durante 40 años. Muy bien. Entonces, tenemos una contraparte aquí. Moisés quiso defender, o un paralelo, más bien es un paralelo. Moisés quiso defender a su pueblo. Salió y vio que un egipcio maltrataba a uno de su pueblo y él
miró que nadie lo estuviera viendo y mató al egipcio y lo escondió en la arena. ¿Qué pasó con su pueblo? ¿Agradeció o lo traicionó? Lo traicionó. No lo Lo traicionó. traicionó. ¿Y será que nosotros podemos esperar traición de nuestro pueblo, de nuestros propios hermanos, los que se han congregado con nosotros, los que han ido hasta comer a nuestra casa? ¿Será Pues que hermana, nos traicionarán? Adelante, hermano Mauricio. pues eso ya ha venido sucediendo. Como vuelvo a repetir lo que dije anteriormente. Hemos tenido interno cada uno y eso ya ha venido sucediendo. Exactamente, hermano, pero usted sabe que esto tiene que quedar grabado porque hay muchos que están La con familia, nosotros o que vienen detrás de nosotros. Cuando oigan estos videos, pues también sabrán qué esperar. Adelante, hermano, continúe. eso, nos han traicionado ya, pues por ejemplo en mi caso, muchos hermanos, cuando yo empecé a dar este mensaje en la iglesia, hermanos que congeniaban mucho conmigo, que supuestamente me querían, eh, empezaron a hablar mal de mí porque yo llevaba ese mensaje y empezaron a hacerme como una persecución desde la iglesia en mi vida. Entonces ya eso ya viene sucediendo. Amén. Eso viene sucediendo y eso ha venido sucediendo desde siempre. Siempre el pueblo de Dios ha sido traicionado. Judas traicionó a Jesús. El que moja el pan conmigo me va a traicionar y seguirá sucediendo hasta el final. Los que ya decidan no guardar el sábado dirán en dónde nos encontramos nosotros y así sucesivamente. Voy a continuar. Moisés se precipitó al matar al egipcio. Suponía que el pueblo de Israel entendía que él había sido suscitado por la especial providencia de Dios para librarlo. Esto puede tener paralelo con nosotros. Tenemos que consagrarnos tanto. Es necesario que nos acerquemos y nos examinemos y oremos y ayunemos tanto a Dios que aprendamos a ser guiados por el Espíritu Santo para que no hagamos cosas apresuradamente, hermanos, porque estas cosas se van a poner cada día más difíciles y un apresuramiento nos puede costar la vida y pues a la verdad, el que muere en Cristo ha triunfado, pero morir antes de tiempo no está bien. Tenemos que pedirle a Dios que vivamos y que no cometamos errores que sean así, porque no atrasemos la causa que podamos, en lo que nosotros podamos ayudar en esta lucha final que tenemos. Entonces, pedirle a Dios que aprendamos a ser guiados por el Espíritu Santo para no cometer apresuramientos, como le pasó a Moisés. Moisés se precipitó al matar al egipcio. Suponía que el pueblo de Israel entendía que él había sido suscitado por la especial providencia de Dios para librarlo. Pero el Señor no intentaba librar a los hijos de Israel inmediatamente. Pero el Señor no intentaba librar a los hijos de Israel así llanta. Pero el Señor dice, pero el Señor no intentaba librar a los hijos de Israel mediante el arte de la guerra, según creía Moisés, sino mediante su propio poder, para que la gloria fuera solamente suya. Dios usó, sin embargo, la acción de Moisés al dar muerte al egipcio para cumplir su propósito. En su providencia,
El Señor lo puso en el seno de la familia real de Egipto, donde recibió una educación cabal. No obstante, no estaba preparado todavía para que Dios le confiara la gran tarea para la cual lo había llamado. No podía dejar abruptamente la corte del rey ni las comodidades que se le habían otorgado como nieto del monarca para llevar a cabo la tarea especial que el Señor le había asignado. Debía tener oportunidad de adquirir experiencia en la escuela de la adversidad y de la pobreza. Ahí tenemos que tener esa escuela nosotros, la escuela de la adversidad y de la pobreza, y ser educados en ella. Mientras vivía en el exilio, el Señor envió a sus ángeles para que lo instruyeran especialmente con respecto al futuro. Allí aprendió más plenamente las grandes lecciones del dominio propio y la humildad. Pastoreó las manadas de Jetro y mientras llevaba a cabo sus humildes tareas, sus humildes deberes como pastor, el Señor lo estaba preparando para que se convirtiera en el pastor espiritual de sus ovejas, es a saber, el pueblo de Israel. Bueno, en todo lo que hemos estudiado, yo sé que con estos 144,000 es que el rey del norte va a venir a su perdición sin nadie quien le ayude. Si ustedes alguna vez han visto los videos del anciano Daniel Fontenot, yo tengo videos que le traduje a él, dice que nosotros tenemos que disparar nuestras flechas y nuestras flechas son las palabras de verdad. Nuestras flechas son el mensaje. Y con el mensaje, con ese mensaje será nuestra arma. Y este Israel moderno será liberado de este Egipto, pero no mediante la guerra. Moisés, perdón. Sino mediante la palabra de Jehová, hablando la verdad, diciendo la verdad, y cuando intenten hacer algo, pues será Dios el que les responda, pero no será mediante la guerra. Hermano, ¿qué estaba diciendo, hermano? De un hombre celoso. Adelante. No, es que me vino en mi imaginación, la situación de este pobre hombre, ¿no? Un hombre celoso que pidió, y es que mi nombre del libro de la vida, pero no quite la salvación a esta gente, ¿no? Vea la situación de este hombre. No tenía la palabra de Dios este pueblo, no tenía la Biblia, no tenía la Torá, no guardaba más el sábado. Y la hermana mencionó que quizás las flechas que tenemos que tirarlas ahí, ¿no? Que es pura la palabra de Dios. Hermana, y para eso hay que sacar el celo de este hombre, de este pobre hombre por matar a un hombre, ¿sí? Por afligir al pueblo de Dios. Y así también nos toca a nosotros, hermano. Tenemos la naturaleza humana, es normal eso, entendemos, ¿sí? Y no me llena de ira, de una ira santa, una revuelta de todo lo que está haciendo en contra de la palabra de Dios, haciendo estas Biblias chulas, estas Biblias falsificadas, reeditando la Biblia, y la gente mismo no tiene ni Biblia en sus hogares, y cuando tiene una Biblia satánica. China queriendo reemplazar la Biblia por una Biblia baseada en el comunismo. Claro que eso da una ira santa y uno da ganas de... Amén. Va a tener que quedar 40 años aprendiendo de mí. Es así, hermano. Esta es la realidad. Toca a nosotros aprender de esta lección también, ¿sí? Amén, sí. Y el Señor librará a este pueblo no por medio del arte de la guerra, sino hablando el triple mensaje que nos ha sido, el triple y último mensaje que nos ha sido encomendado, diciendo cuál es el papel de la triple unión ahora, diciendo toda la verdad. Esas son nuestras armas.
y cuando las estemos haciendo, aunque no veamos camino, porque eso también tiene que ver con este estudio, lo vamos a ver más adelante, cuando veamos todo cerrado, que nos persiguen, no hay apoyo de nadie, nos echan la culpa de todo, sigamos hablando las palabras de verdad, este triple mensaje de los 3 ángeles combinado, que es el que es la última y triple amonestación a este mundo, porque entonces, aunque no hay camino, el Señor nos dice, avancen, avancen, porque para el pueblo de Israel, cuando lo liberó del faraón, no había camino. Delante de él tenía el mar rojo y atrás de él tenía el poderoso ejército de faraón que lo perseguía. Y cuando Moisés clamó, Señor, le clamó al Señor, le dijo, ¿por qué clamas a mí? El Señor lo estaba ayudando. Cuando vio que lo estaba persiguiendo, inmediatamente la nube que iba delante de ellos se levantó, pasó por encima de ellos y se puso entre el pueblo de Israel y el ejército de Faraón. Y para el pueblo de Israel, delante de la nube había luz. Y para el ejército de Faraón era una oscuridad que no podían discernir ya dónde estaba el ejército, el pueblo de Israel, y les tocó parar. Y mientras tanto Moisés clamó al Señor. ¿Qué hacían? Sentían el pueblo atrás y el mar rojo adelante. Y el Señor le dijo, ¿por qué clamas a mí? Marchen. Lo mismo nos dice el Señor a nosotros. ¿Por qué claman a mí? Marchen. ¿Y marchen con qué? Marchen llevando este mensaje especial que tenemos nosotros, los 144,000, al mundo. Amén. Si están de acuerdo, digan Amén. Amén. Continúo. Amén, amén. Sigo leyendo la próxima parte. Dice, mientras Moisés conducía su manada por el desierto y se aproximaba al monte, vamos a ver acá, al monte de Dios, es decir, a Horeb, se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Se le apareció el ángel de Jehová. ¿Tendrá eso paralelo con nosotros? Se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. El fuego también es luz. ¿Amén o no? Cuando se hace fogata, ilumina Amén, todo. amén. ¿Amén o no? Bajó el ángel a Amén. Moisés. ¿Amén o no? Bajó el Amén. ángel a nosotros. Pregunto, ¿tiene su paralelo con nosotros? Porque la Biblia dice línea sobre línea y estamos hablando de esta liberación, de la línea de la liberación de Egipto. Tiene que tener línea, un paralelo en la línea nuestra. Amén. ¿Tendrá paralelo? Amén. El ángel de Jehová bajó a nosotros, nos habló como le habló a Moisés. Porque Amén. amén. ¿Quién dijo que el hermano Carlos dijo amén? Muy bien. ¿Cuándo bajó el ángel a hablar a este pueblo? De los El 9:11. ¿En dónde? Amén. En el El hermano 9:11. dijo En el 9:11. 2001. En el año 2001. En el año 2001, dice la hermana White, me han dicho que yo dije que Nueva York va a ser destruida por un maremoto. Yo no he dicho tal cosa, solamente he dicho que veía los edificios subiendo piso tras piso y que escenas terribles ocurrirán cuando el Señor se levante para sacudir terriblemente la tierra. Que entonces cuando cayeran esas estructuras se cumplirían las palabras del 1 al 3 de Apocalipsis 18 y las palabras del 1 al 3 de Apocalipsis 18. Vi otro ángel que iluminó la tierra con su gloria. Iluminar la tierra con su gloria. Un fuego, una llama en una zarza también ilumina. Iluminó la tierra con su gloria. Y dice los comentarios de la hermana Ellen White de Apocalipsis 18 que este ángel, el mensaje que trajo el ángel de Apocalipsis 18 que iluminó la tierra con su gloria y que trajo un aumento de conocimiento,
no es otro sino la combinación de los tres mensajes angélicos, primero, segundo y tercer ángel, que es la última y triple amonestación que nosotros, los 144,000, debemos darle al mundo. Entonces, hermanos, ahí tenemos un paralelo, que también nosotros tuvimos un ángel como tuvo Moisés cuando vio el ángel de Jehová en medio de una llama, en una zarza. También Guillermo Miller tuvo un ángel que descendió, vio otro ángel que descendió y puso un pie en la tierra y otro en el mar, y tenía en su mano un libro abierto, Apocalipsis 10. Y nosotros tenemos el ángel que descendió en Apocalipsis 18. Y dice la hermana Ellen White que estos ángeles son nada más y nada menos que la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y dijo luego Jehová es Cristo también, Jehová Hijo y Jehová Padre. Y dijo luego Jehová, bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, que fluye leche y miel. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Ahora, hermanos, ese mandato lo está dando el Señor a nosotros, los 144,000 de este tiempo. Vayan y saquen a mi pueblo, porque he visto su aflicción en este Egipto moderno. Y fácil no nos va a ser. Vamos a ser traicionados y todas esas cosas. Pero ¿a cuál faraón se le habla ahora? Porque nosotros sabemos que hubo un faraón, pero cuando nosotros estudiamos allá, cuando el Señor habla del Leviatán en la Biblia, y usted se hace el estudio del Leviatán, usted viene a entender que Leviatán dice, le habla que Leviatán es el monstruo de las aguas, y Leviatán le habla al faraón, el rey de Egipto, porque él se confiaba en el río Nilo, y era ahí, esa tierra era muy fértil, y él adoraba al Nilo, por eso iba allá al Nilo. Entonces, por eso le dice, ese es el monstruo de las aguas. Pero nosotros tenemos un paralelo de ese faraón, de ese Egipto hoy en día, y son esta triple unión. Esos son Leviatán, más que todo el rey del norte, ese es el Leviatán moderno. Y nosotros, lanzando las flechas del triple mensaje angélico, que es el mensaje que trajo el ángel de Apocalipsis 18, es que nosotros tenemos que avanzar. Esa es nuestra vara que Moisés extendió al mar, y el mar se dividió, porque para nosotros también se van a dividir. Cuando el sexto ángel derrame su copa sobre el gran río Éufrates. Y el gran río Éufrates se refiere, es espiritual, no es literal ahí que es el río Éufrates. Nosotros somos varones simbólicos, las cosas que tenemos que aprender son simbólicas. El río Éufrates ahí, Éufrates, a orillas del río Éufrates quedaba la tierra de Sinar, donde los que se rebelaron contra Dios, de los que habitaron en el arca, los que se multiplicaron allí, de los 8 personas que fueron salvadas en el arca y se multiplicaron, los de Can, que fueron rebeldes contra Dios, se reunieron todos los rebeldes porque ya no soportaban los piadosos, y se fueron de ellos lejos a la tierra de Sinar, que patriarcas y profetas dice que la tierra de Sinar queda a orillas del río Éufrates, y allá en la tierra de Sinar construyeron una torre, y estaban construyendo la torre y una ciudad, y por supuesto que la torre era una religión, religiones inspiradas por el ángel caído, son todas estas religiones. Y cuando nosotros hablemos el triple mensaje angélico, todas estas religiones quedarán destruidas, y dice, y se secarán las aguas del río Éufrates para abrir camino ¿a quién? A los reyes del oriente.
Entonces, del oriente viene Jesús, por el Orión viene Jesús. Nosotros tenemos un mensaje de parte de Jesús. Y cuando hablemos esas palabras del triple mensaje angélico que debemos aprenderlo, tenemos que tener experiencia, tenemos que trabajar con él. Eso, nosotros cumplimos esa parte y avanzamos. Y las aguas del mar o del gran río Éufrates se abrirán para nosotros. Pero con valor tenemos que hablar esas palabras. Si alguien tiene algún otro comentario para hacer, adelante. O si algo de lo que yo dije no lo dije bien, tiene que ser corregido, pues soy dada la corrección, pero lo que sí sé es que el mensaje así como Moisés, el ángel le habló en medio de una llama en la zarza ardiente. En el tiempo de Guillermo Miller bajó un ángel, el ángel de Apocalipsis 10, que puso un pie sobre la tierra y el otro sobre el mar y tenía un librito abierto, indicando que ese mensaje iba a atravesar todo el mundo. Como dice el conflicto de los siglos, fue a toda estación misionera de la tierra. Así también a nosotros nos ha descendido el 11 de septiembre del 2001 el ángel de Apocalipsis 18 y nos dio un mensaje, nos abrió, nos hizo un incremento de conocimiento que está en la combinación del triple mensaje angélico. Y esas son las flechas que vamos a disparar. Y eso dividirá las aguas del río Éufrates. Y con eso Dios va a hacer, el resto lo hace Dios. Nosotros tenemos ese mensaje y esa alma, y él, y aunque no miremos camino, nos dice avancen, avancen. Esa es nuestra vara que va a dividir el mar. Dice, había llegado el momento cuando Dios trocaría el báculo del pastor por la vara de Dios, a la cual haría poderosa para el cumplimiento de señales y maravillas, para librar a su pueblo de la opresión y para preservarlos cuando fuesen perseguidos por sus enemigos. Moisés aceptó llevar a cabo la misión. Primero visitó a su suegro con el fin de obtener su consentimiento para regresar con su familia a Egipto. No se atrevió a compartir con Jetro el mensaje que tenía para Faraón, por temor a que no estuviera dispuesto a permitir que su esposa y sus hijos lo acompañaran en una misión tan peligrosa. El Señor lo fortaleció y disipó sus temores al decirle, ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces, el Señor nos está dando el mensaje, la triple combinación del mensaje angélico hoy. Estamos dispuestos a aceptar esta responsabilidad, y si la aceptamos, no será para hacerlo así como tan descuidadamente. Yo hablaba con el hermano Alessandre ayer y él dice que en verdad, y yo estoy de acuerdo con él, necesitamos acercarnos a Dios, necesitamos revisarnos, necesitamos el poder del Espíritu Santo, y dice la palabra de Dios, si guardan los mandamientos, yo les daré otro consolador, o sea, les daré el Espíritu Santo. Así que si obedecemos, tendremos la promesa del Espíritu Santo, pero las tentaciones son difíciles y nuestra naturaleza es débil. Como Jesús se fue con sus discípulos a orar y les dice, no habéis podido velar ni una hora, y él sí iba y oraba, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Nosotros también tenemos que orar, ayunar, acercarnos a Dios, orar los unos por los otros, porque la misión que tenemos es grande y no estamos listos. ¿Alguien quiere hacer un comentario? Con esto yo acabo de cerrar, pero si tienen un comentario más, escucho.
Es una parte del estudio. Este estudio es largo y es profundo y yo quiero hacerlo, porque en este estudio da instrucciones y las instrucciones que da, y a eso le voy a encargar al hermano Alexandre, las instrucciones que da dice que también tienen que ver con la reforma pro salud, con no violar las leyes. También en eso tenemos que aprenderlo, hermanos, porque dice que si usted no viola las leyes, si usted tiene esa preparación, usted tiene un vigor intelectual, una mente fuerte para vencer demonios, para vencer los principados y las potestades de las tinieblas y los gobernadores de este mundo y las malicias espirituales en los aires. Pero si usted es descuidado con esa parte y viola las leyes de la salud, no espere tener poder para luchar contra eso. Hermana, por eso yo insto a que debemos a seguir haciendo el ayuno de los jueves, así como ayer. Eso me dio mucha fortaleza. Yo me siento bien. Amén. Yo quiero que el hermano me habló, el hermano Alexandre me habló algo sobre el ayuno, sobre lo de que el hermano puede ser cortico ya, porque ya son las 6, yo estoy en casa ajena aquí, tengo que salir, pero sí quisiera que les hablara algo sobre Yo eso, de estoy que haciendo los ayuno hoy. ayunos fortalecen, que las células buenas se comen esas células malas, y que sigamos haciendo y acercándonos a Dios, que usted les dijera algo que nos sigan, nos dijera algo que nos siga animando. Sí, hermana, porque me permite el hermano Alexander. Adelante, hermana. El metabolismo alimenticio, entonces deja más células de oxígeno libres y ellas en nuestra circulación, porque la sangre se purifica, va más, nos alimenta más el cerebro. Sí, claro que sí. La mente, esto le llama la autofagia. No sé si en español se está bien. ¿Es así? Autofagia. No sé si es ¿Me escucha? Sí, lo estamos Hola. escuchando. Amén, amén. Siempre la medicina antiguamente que ese proceso se produzca, la autofagia, que es el proceso donde cuando usted ya no envía el alimento a las células para la sangre, entonces la propia célula misma, ella empieza un proceso donde ella va a eliminar las malas células, que son las células que pueden traer enfermedad al cuerpo. Entonces, el ayuno, aun de ser una bendición que se acerca a Dios, como la hermana lo dijo muy bien, que la mente se pone más clara, ¿sí? Lo que produce también ¿sí? Ahora usted ve que hasta esto Satanás lo atacó, poniendo el engaño satánico y que la propia iglesia lo pone en práctica, el ayuno intermitente, ¿sí? Entonces, yo, como dice la hermana, eso fue un voto mío que hice a Dios, que cada viernes iba a ayunar para tener más comprensión de su palabra y hacer su voluntad. Entonces, para mí no es ningún sacrificio y eso no es nada, ¿no? Lo que te está librando es de tener una enfermedad, es de que venga a pasar algo más y usted tiene una calidad de vida mejor. Y en estos tiempos finales de la historia de este mundo, justo donde, como la hermana, no sé cómo se llama, dijo que en cada estado de Estados Unidos está pasando cosas tremendas y como un efecto dominó, esto va a venir a todos los países. Es claro que eso se pone más fácil uno hacer la voluntad de Dios, a escuchar su voz, ¿sí? Y también para ser parte de esta obra y entender este mensaje y estar preparado, ¿no? Porque a cada uno de nosotros le va a tocar difícil.
Porque, vea, hermano, ¿qué le parece? Que cuando usted no tiene más el dinero para comprar las cosas, cuando no tiene los medios de pago, cuando tiene el apagón este que van a hacer y producir este nuevo sistema, este cambio, ¿te parece que va a ser fácil no tener lo que comer? Con toda esta comida chara que están haciendo, que están envenenando a la gente, para que tenga lugar a un canibalismo, como la señora White lo dijo, que va. Amén. Están poniendo sangre en la comida. Hermana, los medios Dios nos hizo. Ahora es de cada uno poner en práctica la luz que Dios nos dio para que vengamos a hacer nuestra parte y participar de esta obra que Dios nos da. Amén. La gracia de permitir eso nomás, hermano. Es una bendición participar de este mensaje final en la historia de la humanidad. Amén. ¿Sí? Amén, amén. Muchas gracias, hermano Alexander. Amén. Con gusto. Con gusto. Gracias al hermano Alexander por su aporte. Vamos, con esto estamos cerrando. O si alguien tiene algo para algún comentario para hacer, pues yo ya voy a orar. Pues me lo dice antes, o si no, pues ya oramos. Só un momento, voy a poner de rodillas también. Bueno, hermano, de mi parte estoy listo, ¿sí? Ok, bueno, oremos. Amante y bondadoso Padre en los cielos, muchas gracias, porque tú siempre, a veces usted sabe que siento, bueno, y ya sabías que quería darle el mensaje de hoy al hermano Mauricio, y al fin él pidió tiempo para el sábado, y dije, debo tenerlo yo, pero usted sabe, Padre, que no estuve preparando un tema especial para dar el mensaje hoy. Pero usted sabe, Padre, que de lo que tú me enseñas durante toda la semana, dije, hay mensaje para compartir, y aunque me parecía un poco difícil no hacerlo sin haber preparado un tema, yo dije, no, ahí debe haber, porque yo he estado consagrada a ti toda la semana con tus cosas. Y te doy gracias porque este tema es muy importante, debemos estudiarlo. Tú pusiste tus palabras en cada uno de nosotros porque todos compartimos. Te rogamos que nos ayudes a estar preparados, que nos ayudes a entender esto porque son lecciones que quedaron para amonestarnos y enseñarnos a nosotros los que alcanzamos los fines de los siglos. Que nos ayudes a acercarnos cada día más a ti con ayuno y oración. Y que por favor nos ayudes a obedecer porque es la única condición para ser liberados de este Egipto, y que nos ayudes, aunque no veamos camino, a tener la fe suficiente para marchar, porque la vara que le diste a Moisés es el triple mensaje angélico que va a abrir camino para en medio del mar para nosotros en este tiempo. Gracias, Señor, por eso, por toda la luz que nos das. Quédate con nosotros ahora que conmigo, que se termina aquí este santo sábado, y con todos nosotros allá donde está cada uno, porque todavía les queda el sábado de tarde, y con nuestros hijos, que vaya siempre delante de ellos en la nube o en la columna de fuego, delante de tu pueblo y de nuestros hijos, y que nunca nos falte la fe, que siempre estemos cerca de ti y echando mano de todas las instrucciones y los medios que nos has dado. Muchas gracias, Señor, por todo en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Amén. Ok, Amén. hermanos, Amén. antes de retirarse, quiero darles a ustedes la bendición que se le daba al pueblo. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová tenga de ti misericordia y haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Amén. Amén. Feliz sábado de tarde. Feliz sábado, mis hermanos. Amén. Feliz sábado de tarde para todos mis Feliz hermanos. sábado para todos. Feliz sábado, hermano. Amén. Igual- Igual. Amén. Feliz sábado a todos. Un feliz sábado a todos. Muchas gracias. Muchas gracias por el tema, por el mensaje, hermana María.